Tenemos ahora en el Seminario de Física y Cómputo al doctor Luis Quintanar, es investigador titular del Instituto de Geofísica en el Departamento de Sismología, y además es profesor de aquí de la Facultad de Ciencias. El título de la plática es La física de los casos de septiembre de 2017. Queda con usted. Sí, bueno, gracias Magdalena. Bueno, lo que voy a hablar es un poco, bueno, los primeros minutos va a ser, digamos, un repaso rápido acerca de lo que es un sismo, qué es lo que se entiende por un sismo y cómo son las zonas sísmicas en México. Y voy a dedicar la mayor parte de la plática a hablar justamente de los sismos del pasado 17 de 2017, de septiembre del año pasado. Mucho del material que voy a presentar es justamente de lo que ha salido de investigación hasta el momento sobre esos sismos. Entonces, en cada una de las diapositivas está el reconocimiento respectivo al autor de la figura. Es decir, no son figuras hechas por mí, no son figuras cuya autoría sea yo, sino son el resultado de la investigación de todas esas papers que han estado circulando a partir prácticamente de diciembre del año pasado hasta la fecha. Bueno, entonces el título está ahí. Antes que nada vamos a entender qué es un sismo. Un sismo no es otra cosa que una ruptura al interior de la Tierra. Así como nosotros cuando echamos una piedra en un estanque se producen ondas, un sismo lo podemos pensar como una ruptura al interior de la Tierra a partir del cual se generan ondas tridimensionales que se van a propagar en todas direcciones. Hola Pablo. Entonces, nada más para fijar conceptos, el lugar donde se produce la ruptura se le llama foco sísmico, el lugar al interior de la Tierra. La proyección de ese foco sísmico en la superficie, en el plano de la superficie de la Tierra, es lo que se conoce con el nombre de epicentro. Y obviamente las ondas se propagan de manera esférica, viajan en 3 dimensiones, y lo que nosotros sentimos cuando decimos que está temblando no es otra cosa que el paso de las ondas sísmicas. Bien, estas 2 imágenes me gustan mucho porque ilustran un poco de manera nítida qué es un sismo. Yo dije que se asemejaba a cuando tiramos una piedra en un estanque, pues es exactamente lo mismo, porque si nosotros, a ver, vamos aquí. Ok. Entonces, un sismo es una ruptura al interior de la Tierra, y las ondas que se propagan en la superficie terrestre son justamente lo que nosotros sentimos cuando decimos que está temblando. Aquí simplemente pongo una nota que después habrá que recordar, y dice que en las trayectorias continentales favorecen la propagación de las ondas sísmicas con ciertas frecuencias, que son estas, y que generalmente entran en resonancia con la mayoría de los edificios en la Ciudad de México, producto de lo cual son los grandes colapsos que se han visto en los sismos mayores, el de 1985 y el de 2017. Bueno, entonces, si nosotros cartografiamos la sismicidad a nivel mundial, nosotros vemos un mapa de este tipo, es decir, la sismicidad no se distribuye de manera azarosa en toda la Tierra, sino que existen ciertas franjas de sismos, que aquí se representan con los puntos rojos, y que delimitan las placas tectónicas. Las placas tectónicas no son otra cosa que unidades en la superficie de la Tierra que se mueven de manera independiente unas con relación a otras. Entonces, esos sismos están delimitando justamente esas unidades tectónicas que, por ejemplo, en el caso de México, esta pequeña unidad tectónica se le denomina placa de Cocos, y el movimiento de esta placa de Cocos es en dirección hacia el continente, hacia otra placa mayor que es la placa de Norteamérica. Entonces, de esta manera,
toda la superficie de la Tierra queda cartografiada por lo que se llama placas tectónicas y que se muestran justamente aquí. Es decir, los sismos van a ocurrir en los límites de estas placas tectónicas. Y los sismos que van a ocurrir en los límites de estas placas tectónicas se caracterizan en algunos casos por ser sismos sumamente importantes. Aquí simplemente les voy a presentar algunos de ellos. Por ejemplo, en el límite entre la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico ocurrió el sismo de San Francisco del año de 1906 que destruyó dicha ciudad. En el caso de nuestro país, el límite entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica fue lo que provocó ese movimiento relativo, el sismo de 1985. En el caso de Asia tenemos el sismo de Sumatra, aquí, que ocurre en el límite entre estas placas tectónicas. En el caso de Chile de 2010, un sismo de magnitud 8.8 ocurrió en el límite de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso del sismo mayor que ha ocurrido en la historia instrumental de la humanidad, un sismo de magnitud 9.5. No ha habido nunca en la historia del registro sísmico un sismo de mayor magnitud que ese. El caso del sismo de Haití, de 7.0, que ocurre en el límite entre esta pequeña placa que se llama placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Por supuesto, el sismo de Japón del 2011, aquel famoso sismo de Fukushima, que provocó un tsunami sumamente importante, que provocó daños en la infraestructura de la planta nuclear y que ocurrió también en el límite entre estas dos placas. Entonces, puede verse que todos los sismos, casi todos los sismos destructores ocurren justamente en el límite de esas placas tectónicas. En el caso de nuestro país, aquí se muestra, digamos, de una manera simplificada, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, una pequeña placa que se llama placa de Rivera y la placa de Norteamérica. ¿Cómo es el movimiento de esas placas en el ambiente tectónico de México? Bueno, aquí se ve que estoy representando por estas dos líneas paralelas un movimiento que llamamos transcurrente, es un movimiento de un bloque con relación a otro que se deslizan de manera horizontal. Aquí estos pequeños dientes, estos pequeños triangulitos, indican que el movimiento es de subducción, es decir, que esta placa se sumerge por abajo de la placa de Norteamérica. Y así, en el Golfo de California, de hecho aquí se muestra con estas flechas cuál es el movimiento de las placas. Entonces puede verse que fundamentalmente en la parte occidental de México existen diferentes ambientes tectónicos provocados por los diferentes tipos de movimientos relativos entre las placas tectónicas. Y bueno, aquí se muestra en el caso de la placa de Rivera con el Océano Pacífico, cómo es el tipo de frontera. El tipo de frontera entre estas dos placas es de un material que está ascendiendo, al llegar a la superficie se desplaza hacia uno y hacia otro lado, como se muestra aquí por las flechas, y se va formando piso oceánico. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en la zona del Golfo de California, donde estas líneas que están marcadas aquí por estas flechas indican, como yo les decía hace rato, un movimiento transcurrente, donde no se sumerge una placa ni está surgiendo material, sino que se están desplazando una con relación a la otra. También tenemos en el caso de toda la parte de la costa occidental de México, la placa de Cocos, cómo se sumerge por abajo de la placa de Norteamérica, y es en estas zonas donde se producen los temblores más fuertes que son sentidos en México y de los cuales vamos a hablar en un momento más. Bien, entonces, ¿cómo es la subducción de la placa de Cocos por abajo de la placa de Norteamérica? Bueno, pues tiene lugar a diferentes ángulos. Por ejemplo, a la altura de Jalisco, donde está sumergiéndose la placa de Rivera por abajo de la placa continental, tenemos un ángulo de subducción pues más o menos constante de unos 30 grados, a diferencia de la zona de Guerrero, donde la geometría de subducción es muy caprichosa, como puede verse aquí. Viene la placa, al llegar a esta zona dentada, empieza a sumergirse, pero después sufre un doblamiento de tal manera que se vuelve casi horizontal hasta cierto lugar muy cerca del límite con el eje no volcánico, donde nuevamente vuelve a inclinarse. En el caso de Chiapas
tenemos que pasa un mecanismo similar. El ángulo de subducción es un poco mayor en el caso de Oaxaca, perdón, y en el caso de Chiapas tenemos los lugares donde la placa de Cocos sumerge con un ángulo, el mayor ángulo a lo largo de toda la zona costera del occidente de México. Bueno, esta es la manera como subducen las placas oceánicas por abajo de la placa continental en México. Como puede verse aquí, lo único que hay que sacar de conclusión es que el ángulo de subducción, así como la forma de subducción, es diferente según el punto que estemos analizando. Bueno, este es un mapa de sismicidad para que vean cómo lo que les dije al principio es cierto, cómo la mayor parte de la sismicidad se concentra justamente en los límites de las placas tectónicas. Y bueno, aquí se muestra una gráfica de la magnitud en función de la energía liberada. Obviamente una magnitud mayor libera mayor energía que una magnitud menor de un sismo. Y aquí se muestran varios sismos que han ocurrido en el mundo a lo largo de la historia. Puede verse que, por ejemplo, en 1999 en Oaxaca, un sismo de magnitud 7.5 es de los mayores, sin contar, por supuesto, el de 1981 que tuvo una magnitud de 8.1, que se puede considerar entre los mayores que han ocurrido. No el mayor, porque de hecho ya ocurrió uno más grande en septiembre del año pasado. Bien. Y bueno, esta es nada más una imagen para mostrar cómo el número de sismos es proporcional a su magnitud en un periodo dado de análisis. Es decir, de los sismos muy pequeños hay muchos, y de los sismos muy grandes hay muy pocos en un periodo dado de tiempo. ¿Sí? Y aquí cabe nada más aclarar que la mayor parte de la energía se libera justamente en los sismos grandes, de tal manera que no es cierto eso que se dice de que mientras más sismicidad pequeñita ocurra, se va liberando la energía y hay menos probabilidad de que ocurra un sismo grande. Eso es falso. O sea, porque casi el 80-90% de la energía de los sismos se libera en los sismos de magnitud mayor. Realmente los sismos de magnitud no pintan para la liberación de la energía sísmica a nivel mundial. Bueno, entonces este es un mapa de las diferentes áreas de ruptura de muchos sismos que han ocurrido desde el siglo pasado en la costa de México. Aquí puede verse el año en el que han ocurrido, y aquí se muestran los dos que ocurrieron el año pasado. En el 7-8 de septiembre, un sismo que tiene un área de ruptura muy diferente a la de los otros sismos que se muestran aquí, y aquí tenemos el sismo del 19 de septiembre pasado. Bien, entonces, ¿qué pasa con el sismo que ocurrió? Pongo 7-8 de septiembre porque ocurrió en la noche del 7, y para cuestiones de estandarización internacional, el sismo ocurrió el 8 de septiembre, puesto que se considera la hora del meridiano de Greenwich. Fue un sismo, como lo ven, de magnitud 8.2, mayor en 30 veces que el sismo, en 3 veces que el sismo de magnitud 8.1 que ocurrió en 1985. Bueno, para empezar, varios hechos. Aquí se muestran los mareogramas, es decir, los registros de la variación de la altura del mar en diferentes estaciones a lo largo de la costa mexicana. Como puede verse, lógicamente, las mayores variaciones en el nivel del mar ocurrieron en las estaciones cercanas a la posición epicentral del sismo, que fue la costa de Chiapas, como Puerto Chiapas, y así disminuye la variación del nivel del mar hasta llegar a casi imperceptibles al nivel de La Paz, Baja California. Bien, aquí se muestran ya de manera más detallada el lugar donde ocurrió el sismo. Esta zona, a trazos, representa el área que rompió, digamos, la proyección del plano que rompió en la superficie. El plano de falla, el plano que rompió en profundidad, es un plano casi vertical del orden de los 60-70 grados, de manera que su proyección en la superficie me da una franja muy estrecha, pero en esa franja muy estrecha en superficie es donde ocurrieron la mayor cantidad de réplicas, que de hecho siguen ocurriendo hasta la fecha. Aquí se muestra en esta línea amarilla, también a trazos, lo que se supone
lo que se hipotetiza que fue el área de ruptura de un temblor muy antiguo que ocurrió en el año de 1787, del cual obviamente no se tiene registro. Esto ocurrió antes de la existencia de los registros sísmicos, pero que se tienen ciertas evidencias de que produjo un gran tsunami en toda la costa del occidente, en el suroccidente de México, por los análisis de lo que llamamos las trincheras, es decir, de cortes en la tierra que se han observado y que se han comprobado que hay restos de un gran tsunami que ocurrió a lo largo de toda la costa occidental de México. Bueno, aquí, como les digo, esta es simplemente la proyección del plano de falla que les dije que es casi vertical sobre la superficie, y este es, digamos, lo que sería lo que nosotros veríamos de frente como el plano de falla. Este es el sitio donde inició la ruptura, aproximadamente a una profundidad de 60 kilómetros, y lo que nosotros vemos es que después de haber iniciado la ruptura, en este punto donde está la estrella, la ruptura se propagó, la energía se propagó hacia regiones más hacia el continente, pero a profundidades menores. Es decir, el sismo ocurrió a profundidades de 60 kilómetros, mientras que la mayor cantidad de réplicas que aquí se muestran con esta pequeña mancha roja que corresponde a esto, ocurrieron a profundidades del orden de los 30 kilómetros. Entonces, esta es una de las características, principales de este sismo, que el sismo rompió muy cerca de la trinchera, es decir, de la zona de contacto de la placa de Cocos con la placa de Norteamérica, y la ruptura se propagó hacia el continente. Esa es la razón por la cual la gran cantidad de daño se dio justamente en la zona de la costa de Oaxaca. Esto es simplemente una imagen de la liberación, la integral de esta curva representa toda la energía liberada, cómo se fue liberando por tramos, hasta llegar justamente después de unos 60 segundos a toda la energía liberada en ese sismo. Si nosotros hiciéramos un cortes de la sismicidad, este es un mapa de la sismicidad, aquí ocurrió el sismo y aquí se muestran en diferentes colores las posiciones de los epicentros de las réplicas posteriores a ese sismo. El color lo da justamente el tiempo en el que tardó en ocurrir esa réplica posterior al evento, de tal manera que los círculos, los puntos más azules representan réplicas ocurridas muy cercanamente a la ocurrencia del sismo, mientras que los círculos más rojos representan réplicas más tardías, ¿sí? Que aquí se muestran justamente en términos de días, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros hacemos, cortes de sismicidad a lo largo de estas franjas A, B, C, D, nosotros vemos cosas muy interesantes. Aquí se muestra, por ejemplo, en la franja A, cómo se ve que las primeras réplicas ocurren justamente a profundidades del orden de los 60, 70 kilómetros, y las réplicas más tardías ocurren ya a profundidades menores. Aquí en el perfil BB', que es justamente la posición, si recuerdan, BB' es la posición del evento, aquí se muestra justamente que el evento ocurrió en la parte inferior de la placa oceánica, nosotros le llamamos de la litosfera oceánica, y las réplicas se empiezan a producir primero en esta parte y posteriormente se van hacia la superficie. Y así nosotros vemos cómo en los diferentes perfiles cómo se van produciendo las réplicas. Aquí lo importante que hay que notar es que las réplicas más tardías ya se produjeron tanto en el límite superior de la placa oceánica como en la corteza continental más arriba de la placa oceánica que está subduciendo. ¿Esto a qué nos lleva? A decir que, bueno, hay prácticamente dos líneas de eventos. Estos son los eventos como fueron localizados inicialmente, parecen, distribuidos de manera muy azarosa. Cuando se relocalizan con técnicas más refinadas de análisis, se demuestra que los eventos realmente se alinean en una línea sur-este
noroeste, donde las primeras réplicas ocurren aquí, las réplicas más tardías más cerca. Pero también ocurre otra zona fuera de la proyección del plano de falla en la superficie, donde también ocurrieron réplicas importantes. Entonces, la moraleja para este sismo es que la ruptura se inició en este punto a profundidades del orden de los 60-70 kilómetros, y que la ruptura se propagó hacia tierra firme, hacia la zona de la costa de Oaxaca, y la mayoría de las réplicas ocurrieron a profundidades menores y en una falla digamos, adyacente, más superficial que la falla inicial. Estamos hablando que son longitudes del orden de los 160 kilómetros que fueron involucradas en la ocurrencia de este sismo. La conclusión a la que se ha llegado de este sismo es que este sismo fue de magnitud tan grande que rompió prácticamente toda la litosfera oceánica, toda la placa oceánica. Esa, por efecto de gravedad, cayó y quedó prácticamente partida la litosfera oceánica en dos partes. Se cree que la parte superior, es decir, la parte que está más atrás, quedó prácticamente, digamos, acoplada con el resto de la placa continental, y que esa pudiera ser una zona posible de una ocurrencia futura de otro sismo, porque finalmente el sismo ocurrió en esta parte, pero no ocurrió como los otros sismos en zonas más superficiales, sino que ocurrió a una profundidad mayor, por lo que se piensa que es probable que la zona superficial siga acumulando energía y por lo tanto haya posibilidad de que ocurra un sismo posterior en ese mismo sitio. Bien. Caso del sismo de Puebla, Morelos, magnitud 7.1, como se ve es una magnitud sensiblemente menor al sismo de Tehuantepec. Sin embargo, los daños en la Ciudad de México son considerablemente mayores, hay una gran diferencia y ahora veremos por qué. Si nosotros hacemos un análisis similar al sismo de Tehuantepec, lo que nosotros vemos es que aquí tenemos el sismo y aquí tenemos el plano de falla que rompió. Esta sería la proyección nuevamente del plano de falla en la superficie de la Tierra. Ya el ángulo es un poco menor, de tal manera que ya se puede, digamos, dibujar de una manera más notoria ese plano. Aquí se muestran todas las réplicas del sismo de Tehuantepec, por cierto. Y lo que nosotros vemos es que la ruptura se inició a una profundidad del orden de los 57 kilómetros y la ruptura, a diferencia del sismo de Tehuantepec, que se propagó hacia la superficie, aquí se propagó hacia profundidades mayores, profundidades del orden de los 70 kilómetros, pero en dirección justamente noroeste, es decir, en dirección de la Ciudad de México. Entonces, esta directividad de la ruptura es probablemente una de las causas, no la única, de las causas por las cuales los daños fueron tan elevados en la Ciudad de México. Nuevamente aquí se muestra en esta curva cómo se fue acumulando la energía liberada y cómo existe prácticamente en forma de dos picos, una liberación al principio y posteriormente a los 10-11 segundos una liberación mayor de energía. Bien. Para este sismo hay una característica muy particular. Como les dije, en la geometría de subducción de la placa de Cocos es diferente según el punto que nosotros estemos analizando. En esta zona es la zona donde la placa de Cocos se sumerge, después se vuelve casi horizontal y antes de llegar al eje neovolcánico sufre un doblamiento repentino a un ángulo mucho mayor, del orden de los 80 grados. Este sismo, el sismo del 19 de septiembre, ocurrió justamente en el lugar donde se dobla la placa oceánica, viniendo de ser casi horizontal a un ángulo cercano a los 80 grados. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que se acumulan de la misma manera como si una hoja de papel ustedes la doblan de un ángulo muy fuerte, se producen esfuerzos tensionales. Aquí los esfuerzos tensionales que se produjeron por ese desdoblamiento de la placa
fueron los causantes de este sismo que se originó justamente a profundidades del orden de los 57 kilómetros. Y bueno, aquí puede verse que la mayor parte de la sismicidad ocurre en general en la costa y que poca sismicidad ocurre al interior. Sin embargo, ocurrió este sismo que no es tan frecuente como los sismos que ocurren en la parte más superficial de la placa de Cocos y que generalmente ocurren a profundidades más someras. Bien, de lo que se ha estudiado de este sismo, ha resultado una cosa interesante. Si nosotros observamos el fondo oceánico, los lineamientos topográficos del fondo oceánico, lo que se ha visto es que los lineamientos, como se ve aquí en estas líneas, tienen casi la misma dirección que la dirección de ruptura hacia donde se propagó la energía del sismo principal. Es decir, que se cree que ese sismo se produjo por la activación de una falla que inicialmente se produjo en el fondo oceánico y después de varios miles de millones de años, esa falla llegó aquí y al estar doblándose la placa repentinamente, entonces fue que se activó y se produjo este sismo. Lo que se ha visto es que la mayoría de los sismos de estas características en estas latitudes se producen en los lugares donde la dirección de alineamiento del fondo oceánico, de la topografía del fondo oceánico, es muy similar al alineamiento de las direcciones de ruptura de los sismos. En este caso, la placa de Cocos cambia. Viniendo de esta dirección, cambia a esta dirección. Y lo que se ha visto es que en esta zona ya casi no ocurren sismos de esas características. Entonces, una de las hipótesis que se lanzan es que estos sismos ocurren justamente en los lugares donde coincide, donde hay poca diferencia del alineamiento de la topografía del fondo oceánico con la dirección normal de la subducción de la placa de Cocos. Es decir, en términos matemáticos, si nosotros tomamos la normal de esos alineamientos y tomamos la normal a la subducción de la placa en este punto, son casi similares esos vectores, mientras que aquí ya difieren esos vectores en ángulo. Entonces, aquí hay pocos sismos y aquí hay muchos sismos de ese tipo. Bien, otra de las características que se ha observado en ambos sismos es que generalmente los ingenieros civiles calculan ecuaciones de predicción del movimiento del suelo para diferentes sismos, considerando de manera empírica mediciones de aceleraciones en muchos sismos ocurridos en diferentes partes del país. Entonces, lo que se ha observado es que existen ciertas leyes de atenuación. Este es simplemente la aceleración en función de la distancia a la región epicentral. Las aceleraciones del suelo van disminuyendo conforme nos alejamos de la región epicentral. Lo que se ha observado para el sismo de Tehuantepec, por ejemplo, que está mostrado en la columna izquierda, estas son, predicciones a diferentes periodos de resonancia, a diferentes periodos propios del suelo. Lo que se ha observado es que hay periodos, por ejemplo, en donde las aceleraciones salen de esas ecuaciones empíricas que se tienen calculadas y que, por cierto, se utilizan para la construcción en las ciudades. Por ejemplo, hay lugares como la cuenca de Oaxaca en donde se ve que las aceleraciones fueron mayores que las predichas por esas ecuaciones. En el caso de periodos del orden de los 5 segundos, a distancias del orden de los 500 kilómetros, es decir, la Ciudad de México, también las aceleraciones salen de esa tendencia de las predichas por las ecuaciones empíricas. Para el caso del sismo de Puebla, Morelos, del 19 de septiembre, se ven detalles similares. A ciertos periodos, pues las aceleraciones son las predichas. Sin embargo, a partir de ciertos periodos,
se ve que las aceleraciones, en el caso de la Ciudad de México, que en este caso está a 100 kilómetros de distancia, salen con mucho de las aceleraciones esperadas con esas ecuaciones de movimiento que se han calculado de manera empírica, lo cual quiere decir que no conocemos exactamente cómo se mueve el suelo en lugares como la cuenca de Oaxaca o la cuenca de México, que lo que tienen en común es que son cuencas sedimentarias, que son cuencas en rellenos, es decir, casi todos estos puntos están medidos en suelo firme, en suelo duro. Lo que significa que todas esas ecuaciones que están predichas para suelo duro sirven muy bien para edificaciones que estén en ese tipo de suelo, no así en zonas sedimentarias como son las grandes ciudades como Puebla, Oaxaca o la Ciudad de México. Bien, ¿qué pasó en el Valle de México? Bueno, el Valle de México hay que recordarlo, ya desde la antigüedad nuestros antepasados sentían los sismos y de hecho los reportaban en los códices, como se ve aquí, un movimiento, este es el símbolo de Olin, es el movimiento del suelo, un sismo que ocurrió en la noche y que está asentado en un códice, en el códice teleriano. Entonces, esa historia sísmica ha continuado. Lo que ocurrió es que cuando llegaron los españoles vieron esto. Actualmente la Ciudad de México presenta este aspecto. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que el lago prácticamente ha sido desecado para construir la gran urbe urbana. Eso ha provocado que los sismos no se sientan igual en cualquier parte de la Ciudad de México. Hay lugares donde se sienten más, hay lugares donde se sienten menos. Bien, ¿cómo voy? Bien, tradicionalmente nosotros se nos había enseñado desde secundaria que había fundamentalmente 3 zonas sísmicas: la zona de la costa, la zona donde se sienten más los sismos, la zona media, donde se sienten más o menos, y finalmente una zona que le llaman asísmica, que es el norte del país, la península de Yucatán. Ahora se ha demostrado que también existen focos sísmicos en esta parte del país. Todavía no se encuentran sismos acá, pero aquí ya no se puede decir que sea una zona completamente asísmica. Entonces, eso se refleja de una manera contrastante con lo que ocurrió en 1985. Lo que ocurrió en 1985 fue que el epicentro en las costas de Michoacán tuvo intensidades muy grandes, del orden de 9. Lo normal es que las ondas, al ir viajando, se atenuaran y al llegar a la Ciudad de México ya vinieran completamente atenuadas. Sin embargo, lo que se observó en ese entonces fue que la Ciudad de México tuvo intensidades similares a las de la región epicentral. Es decir, se fueron atenuando las ondas y al llegar a la Ciudad de México se incrementó su amplitud. ¿Qué fue lo que pasó? Eso está relacionado justamente con las características del subsuelo que los españoles desecaron cuando llegaron a conquistar México. Aquí se muestran un registro, bueno, el registro del sismo de 1985 en 2 sitios de la Ciudad de México. Aquí se muestra el registro de ese sismo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y aquí en la Central de Abastos. Si se fijan, las escalas verticales son similares. Sin embargo, aquí lo que se puede ver y lo que resalta es la gran amplitud de las ondas sísmicas para un mismo sismo en 2 lugares diferentes de la Ciudad de México, lo cual refuerza el hecho de que es muy importante el subsuelo en la Ciudad de México para la manera como se detectan los sismos. Esta es una imagen que me gusta presentar, muy bonita, cómo estaba originalmente los lagos en la Gran Tenochtitlan. Básicamente aquí están los volcanes, es la parte oriente, la parte poniente, norte y sur. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí actualmente se muestra el perfil de la Ciudad de México. La parte del lago queda prácticamente en la parte centro-oriental de lo que actualmente es la Ciudad de México y la zona más firme en la parte poniente de la Ciudad de México. Bueno, el
en el caso voy a presentar, digamos, en estas dos diapositivas cuál es la posición relativa de los sismos de 1985 y el sismo del 2017, porque a pesar de que tuvieron distancias epicentrales tan diferentes, que vinieron de lugares tan diferentes, las aceleraciones producidas en la Ciudad de México y por lo tanto las intensidades, cuando hablo de intensidad, lo que quiero decir son aceleraciones del suelo producidas por las ondas sísmicas en la Ciudad de México. Fueron en muchos casos superiores en el 2017 que en 1985, siendo que el de 1985 es un temblor mayor en magnitud, al del orden de 30 veces, 30 veces, al del 19 de septiembre del 2017. Aquí se muestra, digamos, esquemáticamente lo que yo les decía antes. Esta es la posición del epicentro de 1985, muy cerca de la costa, donde la placa de Cocos viene y subduce por abajo de la placa de Norteamérica, como el sismo está prácticamente más somero que el sismo del 2017, que ocurrió justamente en el límite donde la placa de Cocos, viniendo de ser casi horizontal, se dobla repentinamente por abajo del eje neovolcánico a ángulos del orden de los 80 grados, y aquí es donde se produjeron esos esfuerzos tensionales que dieron origen a ese sismo. Bien, las imágenes que voy a presentar son producto de un estudio que hicieron personal de la Universidad de Stanford. Después de la ocurrencia del sismo, vinieron a los 2 días a ver cuáles fueron los edificios colapsados y a cartografiarlos en función de las famosas zonas sísmicas que tenemos en la Ciudad de México: zona del lago, zona de transición, zona intermedia. Lo que puede verse es que los puntos representan los edificios colapsados el 19 de septiembre. Esos edificios se localizan básicamente al sur de la ciudad, en la zona de transición, y hacia el norte, en la zona del lago. Entonces, digamos, los daños no están esparcidos al azar en toda la Ciudad de México, sino que ocupan una franja aproximadamente norte-sur, en dirección norte-sur, los edificios colapsados. Si nosotros nos fijamos de una manera más detallada, aquí se muestran no solamente los edificios colapsados en rojo, sino los edificios con daño estructural y los edificios que fueron dañados, pero no de manera estructural, es decir, los que no necesitaron reforzamiento. Aquí también puede verse el notable alineamiento norte-sur de esa destrucción el 19 de septiembre. Y aquí la simbología es exactamente la misma. Lo único que aquí quiero demostrar es que en estas zonas, que es el límite entre la zona del lago y la zona dura, que es la zona de transición, es donde se ubicaron la mayor parte de los derrumbes en la Ciudad de México. Bueno, el espesor de los sedimentos producidos precisamente por el desecamiento del lago obviamente no es el mismo en toda la Ciudad de México. En la zona centro, donde están los lagos, son espesores mayores, espesores del orden de los 100 metros de los sedimentos, mientras que si nos alejamos, nosotros vemos que los espesores de los sedimentos van disminuyendo, y resulta que las zonas donde ocurrieron los colapsos principales son zonas donde los sedimentos son del orden de los 20 a 30 metros, como puede verse en estas dos gráficas. Por un lado, aquí se muestran en esta parte cuáles son los periodos dominantes, los periodos propios del suelo debido a su espesor, a los periodos dominantes y la posición de los colapsos. Entonces puede verse que los colapsos ocurrieron en regiones de la ciudad donde los periodos dominantes del suelo van desde 1 hasta 2 segundos, como puede verse entre las líneas azul y verde. Ahí es donde están la mayor parte de los colapsos, pero también donde los espesores varían del orden de los 20 a los 30 metros, es decir, al centro de la Ciudad de México, donde los espesores son del orden de los 100 metros, no ocurrieron colapsos. Entonces, esta es una de las características muy interesantes de este sismo, de que los colapsos ocurrieron ciertamente en lugares donde los periodos dominantes tienen un cierto rango y los espesores de los sedimentos también. Bien.
Nuevamente aquí se muestran los edificios colapsados, aquí simplemente se realza la zona del lago con la zona de transición y como puede verse la gran mayoría de los edificios colapsados ocurren justamente en esa zona de transición. Actualmente este es el mapa de zonificación sísmica aceptado por las autoridades de la Ciudad de México. La zona del lago, la parte roja, ya no existe tanto, ya no se le llama zona del lago, zona de transición y zona de lomas, sino que ahora se le llama zona 1, 2, 3A, 3B y 3C. De hecho, la zona 3, que es la zona que incluye parte de la zona del lago la zona del lago y parte de la zona de transición, ocupa justamente en la zona 3A es donde están la mayor parte de los edificios colapsados, que coincide justamente con la zona de antiguas, que se conocía como antigua zona de transición. Entonces, nuevamente puede verse un acuerdo casi perfecto entre esa zona 3A y 3B con la posición de los edificios colapsados en septiembre pasado. Bien, este es el código, este mapa está extraído del Código de Construcción de la Ciudad de México del 2004, el último código, el que está vigente actualmente, en donde se ven cuáles son los periodos dominantes y los espesores de los sedimentos, y nuevamente los puntos representan los edificios colapsados. En color pueden ver los periodos dominantes y pueden ver que los edificios colapsados ocurren justamente en las zonas donde los periodos dominantes del suelo son del orden de los 2 a 2.5 segundos, y aquí se muestran los números, los espesores de esos sedimentos. Este es un mapa oficial del código actualmente vigente de la Ciudad de México. Esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que vemos es que el Código de Construcción nos dice que la mayor parte de los daños ocurren en una zona de ciertos periodos dominantes que corresponden a zona de transición o zona del lago. Esto es simplemente para realzar lo que acabo de decir. Son las aceleraciones medidas en Ciudad Universitaria, aquí en Ciudad Universitaria, que se considera suelo firme. Puede verse que en azul se muestran las aceleraciones para el sismo del 19 de septiembre de 2017 y en rojo las aceleraciones para el sismo del 19 de septiembre de 1985. Entonces puede verse que para el caso de septiembre pasado, las aceleraciones en suelo firme fueron sensiblemente mayores que para 1985 en suelo firme. No así en suelo blando. Son las aceleraciones medidas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo que nosotros vemos que las aceleraciones para el sismo de 1985 en suelo blando era, como es de esperarse, mayores a las aceleraciones para el sismo de septiembre pasado, dado que el sismo de septiembre pasado fue 30 veces menor que el sismo de 1985. Entonces, esto coincide, esas aceleraciones, aquí en el eje horizontal estoy graficando el número de pisos de los edificios en esas zonas de acuerdo como se midió la aceleración. Entonces puede verse que las mayores aceleraciones se midieron en edificios que tienen del orden de los 0 a los 5, 7, 8 y hasta casi 10 pisos. Mientras que en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las mayores aceleraciones ocurrieron en los edificios de pisos mayores de 10 hasta 20, 25 pisos. ¿Esto qué nos dice? Que el sismo de septiembre pasado afectó fundamentalmente las construcciones desde 1 hasta 5 pisos, y el sismo de 1985 afectó las construcciones de un tamaño mayor. Y como puede verse aquí, esas aceleraciones son son notablemente mayores que las aceleraciones del 1985 para edificios del mismo tamaño.
Entonces, esta es una característica importante de ese sismo. Y aquí se muestra prácticamente lo que yo acabo de decir en palabras, aquí se ve en un histograma. En rojo se ven los sismos colapsados en 2017, en verde los sismos colapsados en 1985. Puede verse que en los edificios de 1 a 5 pisos los colapsos fueron mayores en 2017 que en 1985. En los edificios de 6 a 10 pisos ya empiezan a ser mayores los colapsos en 1985 que en 2017. Y en los edificios de pisos de mayor de 10 a 20 pisos, pues prácticamente no hay edificios colapsados en 2017. Es decir, repito, casi todos los daños están restringidos a edificios de 1 a 6 pisos en el año 2017. Bien, y aquí se muestran los códigos de construcción de la Ciudad de México, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Aquí en diferentes colores los diferentes códigos de construcción. En rojo está el código vigente, el de 2004. Como pueden verse, se les llama a estos espectros de diseño y que muestran la aceleración esperada en función del periodo dominante del suelo donde se está midiendo. Entonces puede verse que el código de construcción de 2004 se hizo más exigente y calculó aceleraciones mayores para periodos del orden de 0 a 2 segundos, mientras que esta es en zona de transición y esta es en zona de lago. Entonces, lo que se ha podido observar es que las aceleraciones medidas en la Ciudad de México en el 2017 caen justamente bajo esta línea roja, o lo que es lo mismo, las aceleraciones que se experimentaron estaban cubiertas por el Código de Construcción del 2004. ¿Por qué se colapsaron los edificios? Bueno, pues, la respuesta es obvia. O no se observaron los códigos de construcción, o son edificios muy viejos que datan desde antes de 1985 y que nunca fueron revisados. Y aquí se muestra justamente lo que les acabo de decir. Si nosotros comparamos los periodos dominantes de acuerdo al código de construcción con los periodos medidos durante el septiembre pasado, puede verse que casi coinciden. De hecho, en algunos son los periodos dominantes de los edificios, de las construcciones de los sitios, son menores, de tal manera que si nosotros viéramos aceleraciones, puntos por acá, querría decir que las aceleraciones sobrepasaron lo que estaba previsto por el Código de Construcción, lo cual no fue así. Esta gráfica muestra que el Código de Construcción de 2004 funcionó bien, simplemente que no se observa. Y bueno, aquí vamos a pasar simplemente a características de los edificios. ¿Por qué no se observa el código? Hay dos características de los edificios que sufrieron colapsos en el 2017. Una son lo que se llaman las losas planas sostenidas por columnas de hormigón armado, es decir, losas que no tienen refuerzo. Entonces, al ocurrir los esfuerzos laterales, los esfuerzos horizontales, no únicamente verticales, van esas columnas a fallar y ya no van a poder sostener las losas, lo cual va a redundar en que el edificio colapse. Aquí este es el edificio de Miguel Alemán, el viaducto Miguel Alemán 106, antes del sismo. Después del sismo puede verse que prácticamente las losas vinieron abajo. Otra característica de los colapsos son las construcciones que no tienen nada en los pisos bajos y que están llenas de construcción en los pisos altos. Es decir, por ejemplo, los edificios que dedican la parte inferior a garage, a parking, y la parte superior a ocuparse, es decir, no hay paredes laterales en los edificios, en los pisos inferiores, y en los pisos superiores sí, lo cual lo hace más rígido. Entonces, ¿qué es lo que sucede al venir el sismo? Al estar prácticamente hueco el edificio en la parte inferior, los esfuerzos horizontales van a hacer que las columnas se rasguen, fallen y ya no puedan sostener todo el edificio superior, y entonces se vence, como se
como se ve aquí en el edificio de Balsas 18 en Miravalle, cómo quedó antes y después del sismo. Prácticamente desapareció el parking que estaba, el garage que estaba en la parte inferior y cayó. Eso se ha visto, no es privativo de México, se ha visto en muchas partes del mundo. Esta es una fotografía del sismo que ocurrió en la región de Northridge, en California, en 1994, cómo los pisos de abajo prácticamente se vencen y cae toda la construcción sobre automóviles, y lo pueden comparar con lo que ocurrió en Tokio 517 en la Portales. También se ve aquí, lo pueden ver, es un vehículo como quedó completamente aplastado justamente por el colapso del garage que estaba en la parte inferior del edificio. Entonces, como les digo, aquí se ve cuando no hay nada en la parte de abajo, las columnas empiezan a fallar y entonces estas columnas ya no pueden sostener la estructura en la parte superior y hacen que caiga el edificio. Las características, repito, para resumir, de los edificios colapsados son, en 2017, el 57% generalmente se debió a que tenían lo que se llaman soft story buildings, es decir, los pisos inferiores son muy poco resistentes. Es decir, los que están dedicados a garage en la parte inferior son los que sufrieron más daño, un 57%. Los edificios que están en esquinas, hay que recordar que cuando viene un sismo hay movimientos de torsión, tanto verticales como de torsión, entonces también los edificios que están en esquinas, aunque fue el 41%, pero aquí lo importante es que la gran mayoría de los de los edificios colapsados vinieron en construcciones que fueron construidas previas a 1985, es decir, que no observaron el reglamento de construcción ni el de 1987 ni el de 2004 y que además nunca fueron revisadas, porque finalmente el hecho de que un edificio haya resistido al sismo de 1985 no quiere decir que no haya sido tocado y que no haya que revisar la estructura. No se hizo y entonces durante el sismo del 2017 se provocó el colapso. Bien, y para terminar, bueno, aquí simplemente las grandes aceleraciones del suelo en función de la posición en la Ciudad de México. Aquí se muestra, por ejemplo, aquí está Ciudad Universitaria, esta es la calzada de Tlalpan. Las mayores aceleraciones del orden de los 200 centímetros sobre segundo cuadrado se produjeron en la zona sur, en la zona de Villa Cuapa, en la zona de Jardines del Pedregal. Suena esto como a Colegio Repsamen, más o menos. Las mayores aceleraciones del suelo se produjeron en esa zona, que coincide justamente con los espesores de los sedimentos de 20 a 30 metros. Bien, esta es una imagen de un interferograma que se tomó después del sismo y coincide justamente las deformaciones del suelo con la posición de los edificios colapsados, como las mayores deformaciones, los mayores colapsos se dieron en las zonas más deformadas de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cómo ando de tiempo? 5 minutos. Las conclusiones rápidamente. Pues primero que tenemos que mejorar las estructuras. Estos son fotografías del sismo de 1985. Muchos de los daños son producto del golpeteo de los edificios aledaños, que también se produjeron en el caso de 2017 y que produjeron daños y posteriores colapsos. Edificios que están en esquinas, que justamente hay que reforzarlos para evitar que los movimientos de torsión produzcan daños importantes. La propuesta es que se deberían de instrumentar edificios públicos importantes como los hospitales para medir las aceleraciones a diferentes alturas y ver cuál es su resistencia para saber de qué manera reforzarlos. Obviamente, poner este tipo de estructuras, columnas, las famosas X, que estas surgieron después de los sismos de 1985 para reforzar las estructuras. Segundo, saber en dónde vivimos. Obviamente ya habíamos visto que la ciudad no se sienten los sismos igualmente en todos los sitios. Hay zonas cercanas, por ejemplo en el caso de 1985, donde los daños están localizados en ciertas zonas
Las zonas corresponden justamente a las zonas del lago, de transición o de loma. Los mayores daños corresponden, en este caso, a la zona de transición y zona del lago, lo cual nos lleva a que debería de haber letreros como este en todos los lugares de la ciudad para saber en qué zona estamos, pasando, ¿no? Para saber en dónde estamos y cómo podemos sentir un eventual sismo cuando estemos en dicha zona. Y tercero y último, cómo estar preparados para los sismos. Bueno, los sismos obviamente no se pueden predecir. Cualquiera que les diga que va a temblar el 20 de abril a las 7 de la noche, pues les está diciendo mentiras, ¿no? Entonces, hasta el momento los sismos no se pueden predecir. Lo que sí también es importante es saber qué tan vulnerables somos a los sismos. Hay acciones que se han llevado a cabo, como el establecimiento de la alerta sísmica de la Ciudad de México, que nos permite saber cuando ocurre un sismo en las zonas de las costas de Guerrero, Oaxaca, saber que viene un sismo y de alguna manera estar preparados con unos cuantos segundos. ¿Cuándo será el próximo sismo? Pues no lo sabemos, habría que preguntarle a quien sí lo sabe, ¿no? Entonces lo único que podemos hacer es estar preparados. Los sismos no respetan culturas, tanto en México como en Estados Unidos, como en China, como en Japón hay sismos y los daños pueden ser iguales o mayores. Lo que sí podemos es evitar zonas vulnerables como este tipo de hacinamientos que generalmente se dan por el crecimiento caótico de la Ciudad de México, zonas de difícil acceso que en un momento dado impedirían el acceso de cuerpos de emergencia y que impedirían que hubiera tantas víctimas como se han visto en los últimos sismos. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Sí. Me gustaría preguntar, más relacionado. Ahorita estabas diciendo de la zona donde vivimos. Yo vivo exactamente en la manzana de la Secretaría de Comunicaciones. Pocos conocen, ¿sí? Cuando vino el sismo del 85, yo recuerdo, ¿sí? Que sí se movía. Me gusta mucho en donde vivo porque está la construcción con ladrillos huecos, que ya no se hace. Esos ladrillos han hecho que pues, está perfectamente la unidad. ¿Qué sucedió con la Secretaría de Comunicaciones? Es un cuerpo H, así. Sí. Nunca se me olvidará que había otro edificio donde estaba ¿cómo se llama? La Policía de Camino, que los dos eran 10 pisos y está la torre de comunicaciones. ¿Qué sucedió? Desgraciadamente sí, la corrupción está en grado. Yo creo que si llega un minuto después el ejército matan al secretario. ¿Por qué? Son 10 pisos, estaba la azotea, había así. Recuerdo que aquí no le pasó nada, inclusive ya pasó el sismo. Yo recuerdo que aquí hay un edificio enfrente, yo vivía aquí cerca. Cuando me asomé, después de que pasó el sismo, se me rompió la ventana, se cayó, no veía nada, puro gris. ¿Qué pasó? El sexto piso de la Secretaría de esta parte, estaban todas las computadoras, estaban todos los datos de lo que entraba de dinero, salía. Entonces el séptimo piso se deshizo, o sea, desapareció, se quedó el sexto piso, me llamó mucho la atención, no se cayó, y todo lo demás estaba así. Obviamente llega el secretario, llega con sus guaruras, lo que quería sacar todos los discos duros del sexto piso, se dan cuenta, ya lo iban a golpear, llega el ejército, se lo llevó, y en la noche sacaron todos los discos. Lo que me llama la atención es que aquí no hubo daño. El edificio junto se tardaron fácil como 4 meses en tumbarlo, inclusive cuando vino una réplica ya unos días posteriores, no le pasó nada. Yo creo que lo tumbaron, ahí sí son cosas curiosas. A 2 calles hubo un edificio, me llamó mucho la atención, que se cayó exactamente lo que decías, que abajo del estacionamiento, el primer piso quedó a ras del suelo y veías las tazas, inclusive había un vaso con agua y no se cayó nada, derechito. Ahí construyeron otro edificio, tuvieron que tirar ese, construyeron un edificio, viene este sismo del 19 de septiembre del 17 y ese edificio quedó todo dañado. Ya lo van a tirar. Yo creo que ese es justamente. Otra cosa. ¿Cuál es la pregunta? Concreta. Me estaba llamando mucho la atención cómo se está recorriendo. Después de esos sismos ha habido sismos en la región Benito Juárez y en Portales hubo activitas de 3 grados y los epicentros ahí ya están muy cerca y tú dices ese aspecto. Entonces me llama la atención qué está sucediendo porque nunca había sucedido. Por ejemplo, aquí en el Ajusco, y ya hasta ahorita que pusiste la línea, hay una pared en lo que se llama el Pico del Águila. El sismo de este 19 de septiembre tiró esa pared y la parte norte de la Coconutla exactamente se cayeron esas paredes a raíz del sismo.
En Ameca Meca, en el Sacromonte, la iglesia que tiene desde 1570 y tantos, se cayó la iglesia, pero en el Sacromonte, la de abajo de ahí tuvo, pero no tanto, porque se cayó toda la de arriba, me llama la atención. Todo en el estado de Morelos, muchos balnearios que son muy conocidos, el agua se desapareció. Y un pueblito que pocos conocen, de Tecomazuscos, hay otra arribita cerca del Popocatépetl, todas las casas se cayeron. Claro. Todas, o sea, no quedó ni uno así. Y eso casi no lo sacaron. Entonces mi pregunta es, ¿qué está sucediendo? Lo que tú dices, obviamente con los movimientos, las aceleraciones tan fuertes, se produce, el subsuelo de la Ciudad de México no es rígido, entonces se producen movimientos de subsidencia. Cuando tú tienes un cuerpo que no es rígido y lo mueves muy, muy fuerte, entonces como si tiene agua adentro, la va a empezar a sacar. Entonces se produce subsidencia en ciertas zonas de la Ciudad de México, esa subsidencia puede reactivar pequeñas fallas y son los sismos que se han producido de septiembre a la fecha, esos pequeños sismos en Coyoacán, en el Ajusco, etcétera. Esa actividad es de hecho una consecuencia de las aceleraciones tan fuertes sufridas el 19 de septiembre de 2017. Y lo que pasó ahí en Morelos de todas las balnearias. Es exactamente, bueno, ahí con mayor razón, ahí está mucho más cercano a la zona epicentral, ¿sí? Entonces ahí los movimientos del suelo son tan intensos que pueden producirse fallas accesorias, entonces el agua se escapa por unas fallas y entonces es lo que sucede, que en los balnearios ya no hay agua, ¿sí? Justamente. Ahora, lo que me preocupa, por ejemplo, la torre de comunicaciones, pues la van a tirar, ¿no? La otra, pues van a quitar las, no sé si van a tirar la torre de telecomunicaciones. Bueno, okay. La SCT sí la van a derribar, a derruir. Por dentro, ya la estructura ya no sirve, van a tumbar. Ok. La cámara hace 2 semanas, ¿no? Porque son los gente que trabajan en la torre. Por eso me comento eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario, bueno, nosotros estamos en la industria de seguros y se hicieron modelos matemáticos para estimar las pérdidas por sismo desde hace 15 años atrás. Se viene evolucionando con el modelo. Hay uno en particular que está conectado a la NOAA para cuando se produce el sismo, capta la información y hace una estimación preliminar para diagnóstico. Falló por mucho. La pérdida estimada por el modelo fue 300% superior a la real. Se quedó muy atrás la realidad respecto a la estimación. Claro. Pero eso lo que implica es que si esos modelos los agarran para calcular las primas de seguros, las primas son más caras, ¿no? Entonces hay una preocupación real de evitar que esas cosas ocurran y afinar los modelos de tal manera que la estimación de pérdidas no sea tan por encima de lo que es la realidad. Y yo veo que algo de lo que usted estuvo comentando debe estar fallando adentro de esos modelos, en los supuestos, en los parámetros, en las hipótesis que trae de estimación de a qué estructuras se van a dañar, ¿no? Y con qué probabilidad se van a dañar. Bien, bueno, como les digo, el código de construcción de 2004 no es el código de NOAA. El Código de Construcción del 2004 se hizo aquí en México y, como lo dije anteriormente, las aceleraciones esperadas con ese código no fueron superadas por las aceleraciones realmente medidas en la Ciudad de México. Entonces, desde el punto de vista del Código de Construcción de la Ciudad de México, el código no falló. Lo que fallaron fueron la manera como se construyeron. ¿Por qué hubo la pregunta es ¿por qué hubo tantos colapsos? Fundamentalmente se debe a que no se siguen los códigos de construcción. Obviamente, cuando se quiere construir de acuerdo al código de construcción, tiene cierto costo que implica reforzar estructuras, reforzar columnas, reforzar muros. Entonces, eso aumenta el costo. Si se quiere construir con un presupuesto menor, se quitan ciertas cosas y por fuera no se va a ver nada. Sin embargo, esas estructuras no están construidas adecuadamente. Y por otro lado,
no basta con construir adecuadamente, sino que después de un sismo hay que estar revisando cómo están los esfuerzos, cómo están las características, las fallas que pudieran ocurrir en las columnas de las construcciones para poder reforzarlas. Es decir, no basta con que ya construí y me olvido, ¿no? O sea, después se requiere una labor de mantenimiento. Yo lo que le puedo decir es que la empresa de ingenieros consultores, que es la que contrata el gobierno de la Ciudad de México, demostró mediante estas figuras, demostró con números que las aceleraciones no fueron sobrepasadas con respecto a las estimadas de acuerdo con el modelo. Okay. Y nada más disculpe un segundo más, en las medidas que usted propuso, ¿cómo se puede uno prevenir de esto? Porque la verdad es que el 5% solamente de la gente que sufrió los daños tenía prevención. Y es que la gente que vive en un edificio y se le daña su departamento o el edificio va a ser demolido, pierde todo. La prevención más eficaz contra la incertidumbre pues es un seguro, ni siquiera es caro, ¿no? Vale 2,000 y tantos pesos. Claro, bueno, más que un seguro es reforzar las construcciones, o sea, saber contratar una compañía de ingeniería estructural que vea cuáles son las debilidades en las construcciones y reforzarlas. Posteriormente, si se quiere contratar un seguro, porque generalmente un seguro no va a cubrir el costo de una reconstrucción, generalmente es menor, ¿sí? Entonces siempre va a quedar algo a cargo del habitante, del ciudadano, ¿sí? Entonces, la mejor medida de prevención, a mi modo de ver, es el revisar continuamente las estructuras donde vivimos, en tiempos ahora sí que de paz, ¿sí? Mi pregunta va en el sentido de, tú tienes tu casa, tu departamento, ¿qué tienes que hacer para saber si algo está mal? O sea, puedes hablar a los ingenieros o arquitectos que te dicen, bueno, si presenta una fractura en la pared en forma de diagonal, entonces preocúpate, ¿no? Pero puede existir esa fractura. Cuando la presentas te dicen, no, si te cabe el dedo, entonces preocúpate. Y entonces da la impresión de que nada más están estimando. Sí, bueno, sí, tiene razón. Precisamente por eso yo decía antes, ¿no? Hay que instrumentar los edificios, o sea, instrumentar quiere decir también en tiempos normales hay que poner acelerómetros en los diferentes pisos, en las diferentes partes de las construcciones para ver cómo se están moviendo debido a movimiento urbano, a pequeños movimientos del suelo. Por ejemplo, el edificio del metro de la Ciudad de México, el edificio central, el cerebro del metro, está monitoreado. En todos los pisos, en todas las paredes, tienen sensores de aceleración que están mandando continuamente su señal a una institución que es el CISES en este caso, que es quien las analiza y puede decir este muro o esta columna, su resistencia está disminuyendo. O sea, la solución es instrumentar. Lo otro, bueno, pues sí son medidas empíricas, ¿no? Si cabe el dedo o no cabe el dedo, ¿no? Lo que dicen es que si la falla está a 45 grados, generalmente eso es malo, ¿sí? ¿Y cómo revisar, por ejemplo, ya viste que los acelerómetros te Sí. pueden pronosticar o te pueden estar Sí. una posible falla considerable? Pero tú tienes en tus estructuras tienes los castillos y todo esto cubierto, ¿no? ¿Cómo detectar que esa falla está ahí? Lamentablemente es muy difícil, o sea, lo único y de hecho eso lo dice la gente de Protección Civil, revisen continuamente su casa, revisen si aparecen por ahí grietas que antes no estaban, revisen si el suelo presenta un declive. A veces no lo notas, pero si tú pones una canica en el suelo y se va hacia un lado, quiere decir que no está completamente horizontal. Eso ya puede indicar algún fallamiento, ¿sí? Aunque no aparezca como tal una grieta. Ahora, lo que estás diciendo es muy interesante. La Torre Latino vas a Madero y pasándola a Latino
ves hacia abajo, ¿sí? Vas a 5 de Mayo y ves Madero abajo, Sí. pero todos los edificios se ven derechitos. Sí, Si vas claro, por ahí, todos porque está hundiéndose. Está inclinando la casa. No, y ahora se ve más. Ese es el problema de la casa, pero todos Sí. los demás están derechitos, tú entras y está derecho. Sí. Estuvo muy curioso eso, que se subió. Claro, pues sí, digo, bueno, no sé, respondiendo a tu pregunta, lamentablemente, si no vas a instrumentar porque resulta caro, lo único que te queda es estar vigilando continuamente que no aparezcan grietas, que los pisos se mantengan horizontales. ¿Alguna pregunta más? Y sobre todo si sabes que vives en una zona donde los periodos dominantes son tales que las aceleraciones se amplifican, pues con mayor razón estarlo haciendo, ¿no? Tú decías que, bueno, ya hay todo un estudio en donde está ya clasificado de manera diferente las zonas, ¿no? En el Valle de México. Pero eso es como algo que se va a hacer o es lo que tendríamos que pedir, esa es la pregunta. No, de hecho la Ciudad de México ya está zonificada sísmicamente, casi de calle por calle. ¿A qué zona corresponde? Entonces, en cualquier momento, cuando se va a hacer una construcción, un edificio grande, se dice cuál es el riesgo de sismo para mi construcción. Entonces, las compañías que se encargan de hacer eso se remiten a ese mapa de zonificación. Esto que pinté como zonas 3A, 3B, etcétera, está al nivel de calle. O sea, si tú buscas el mapa de zonificación sísmica de la Ciudad de México, es un mapa así de grande donde están todas las calles y está exactamente en donde está el límite entre una zona y otra. O sea, eso ya está. Pero, por ejemplo, en la zona yo me quiero remitir un poco a la zona que fue muy dañada, la que está por Xochimilco. Sí. Por ejemplo, esa fue una zona que, entre comillas, podrías pensar que podría ser tierra firme, no era parte del lago. No, al contrario, esa es una zona completamente del lago, pues está el lago de Xochimilco. No, pero es que si tú lo ubicas, o sea, yo soy de la zona, y está en la zona de transición, vamos a llamarlo así, porque esa parte era más bien de cultivo, que ahorita se está utilizando para vivienda. Y la parte del lago queda como hacia la sí, digamos es el límite de la zona. Entonces, por ejemplo, esa yo no la veo en ese sentido, a lo mejor regulada o marcada, eso es a lo que me voy en zonas, a lo mejor en el centro de la Ciudad de México, como que sí tenemos claridad, ¿no? La medida que nos vamos alejando, a pesar de que esté ya zonificada, no hay como una advertencia, ¿no? De, ¿saben qué? Porque con todo lo que ha pasado, yo creo que sí hay cierta sensibilidad de la gente común y corriente en donde estoy. Sí habría que aprovechar eso y decir, claro, ¿qué está pasando? Porque, bueno, esa zona es, en cierto sentido, fangosa, pero no tanto. Entonces, pero yo no veo como que haya conciencia real de parte del gobierno para decir, sabes que esta es una zona peligrosa, no vamos a llamarlo, no sé cómo clasificarla 3A, 3B o 3. Claro, lo que pasa es que no había precedente, yo pienso que no había precedente. O sea, se sabe que esa es una zona con cierto espesor ya conocido de sedimentos, susceptible de que las ondas de cierto periodo sufran una amplificación. Lo que pasa es que nunca había habido un sismo tan cercano que produjera esas aceleraciones, que se produjeran ondas de ese periodo que entraran en resonancia con los periodos propios del suelo, ¿sí? Por eso es por lo que, digamos, son de las cosas que hay que aprender, no había precedente. Porque también es otra parte, lo que se discute mucho, ¿no? De el agua que de alguna manera de repente se pavimenta mucho y que no tenemos como la misma composición y eso se va secando y se va asentando, ¿no? Entonces aquí, y es lo que me da la impresión allá, se está dejando de cultivar, no está llegando el agua como antes, se está construyendo y entonces se vuelven en zonas más riesgosas de lo... No se recargan los acuíferos, hay subsidencia y por lo tanto hay propensión, se aumenta la propensión a los pequeños sismos, ¿sí? De entrada. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. ¿Hay algún lugar donde esté la información de
la zonificación de zonas. Claro, es el código de construcción de la Ciudad de México, el mapa de zonificación sísmica de la Ciudad de México. Hay una empresa que se llama Ingenieros Constructores, Consultores y Constructores. Es la compañía que siempre acude el gobierno de la Ciudad de México y en particular la Secretaría de Protección Civil para hacer estudios de suelos, ¿sí? Yo estoy en mi computadora, ¿puedo acceder a eso? O... Sí, sí se puede. Lo que pasa, yo nunca lo he hecho porque de hecho yo tengo el mapa grande. El mapa grande se puede adquirir. Se va uno a esa compañía que está aquí en Vito Alessio Robles y le pide el mapa de zonificación sísmica, se lo venden. ¿Sí? O sea, no está, que yo sepa, no está de acceso libre en internet, pero se puede adquirir. ¿Cuánto cuesta? 800 pesos me costó a mí. Pero es un mapa así de grande, es un mapa así de grande. Está por calles, sí. Hace poco lo liberaron en el INEGI, después del sismo, Okay. circulando. Ah, bueno, si es así, entonces pues sí, entonces sí se puede adquirir, porque hasta cuando yo lo adquirí, no estaba liberado, me dijeron, se lo podemos, y eso que era para la universidad, se lo vendemos. Uh-huh. Sí. Bueno, última pregunta. Cerramos. No hay otra pregunta. Bueno, pues le agradecemos al doctor. Gracias. Gracias. Dos características. Muy bien. Gracias. Oye, hace un par de días me llegó una cosa de que en África se está separando, ¿no? No sé en dónde. En la parte de... ¿Sí conoces dónde está Djibouti? No. Es en el Cuerno de África. Sí, sí. Ahí entra una dorsal que es oceánica, ya no es oceánica,